Bien. Ahí ya está la transmisión. Doy sala. Buenísimo. Estamos ahí. Está entrando los Bienvenidos a chicos ya. todos. Perfecto. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de Socios 2020. Bienvenidos a todos los que están ingresando en la sala. Ahora vamos a esperar unos segunditos que se siguen sumando. Genial. Buenísimo. Mientras se siguen sumando, a los que están presentes les damos la bienvenida y les recordamos que estamos transmitiendo también vía nuestro canal de Junior Achievement vía Facebook, así que también pueden seguir desde ahí la transmisión y compartirla con quien quiera que se puede sumar desde nuestro sitio en esa red. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida, muy contenta, la verdad, de esta semana y particularmente de esta charla. Mi nombre es Itatí Cabral, soy parte del equipo de Junior, y diseñamos este espacio para que ustedes, chicos, puedan aprovechar escuchando el recorrido y la experiencia de profesionales que se desempeñan en el área de la animación 3D, del diseño de videojuegos y todo este universo maravilloso que ahora nos vamos a meter de su mano. Y que puedan comprender también las diferentes opciones y modalidades de desempeñar ese trabajo, ¿no? Los participantes de Socios 2020 están en la sala y además, como les decía, estamos transmitiendo por Facebook esta charla para todos los que quieran sumarse. Y una bienvenida muy especial y un agradecimiento enorme a los tres panelistas que están hoy con nosotros. Se los voy a presentar a cada uno. Voy a hacer una mini presentación para que puedan conocer con quiénes estamos, una introducción y después los vamos a escuchar directamente. Ignacio Ochoa nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, trabaja profesionalmente en animación desde el 98, produciendo animación dibujada a mano y generada por computadora para cine, televisión y videojuegos. Sus intereses personales están vinculados al arte de entretener y comunicar. Hace dibujo, títeres, ventriloquia, música, cine, magia, literatura, humor, clown. Fue supervisor de animación en la película Metegol con Dorito. También se desempeñó como docente y da charlas sobre animación en escuelas, universidades y festivales de las principales ciudades de Latinoamérica. También está con nosotros Juan Noveleto. Juan es artista principal y cofundador de Nasty Cloud, con más de 6 años de experiencia en la industria del entretenimiento, sobre todo en el área de videojuegos. Trabajó en títulos como Master of Orion, Nubarrón, Mortal Kombat 11, Injustice 2, especializándose en dirección de arte, manejo de equipos y creación de personajes y vehículos. También trabajó como artista conceptual en el disco de Juanes, titulado Mis planes son a Marte, y la película The Bust of Night. Publicó diversos artículos y tutoriales para sitios como ArtStation, 3D Total, Club Brush y 2D o 2D Artist. Y finalmente, nuestro panel se completa con Miriam Melzi. Miriam es italiana. Hay que decir también que vivió en Argentina, esto no está en el currículum, pero hay que decirlo. Estudió escenografía en la Academia de Bellas Artes de Italia. Siempre tuvo pasión por el entretenimiento y en particular por el cine de animación. Su sueño era trabajar algún día para grandes películas y después de varios intentos y experimentos se especializó en iluminación y renderizado CG, comenzando con pequeños comerciales y producciones de series de televisión en distintas ciudades de Europa. Llegó a trabajar para el cine en distintos países, desde Argentina hasta Canadá, donde está actualmente. Trabajó en películas como Metegol, Hotel Transilvania, Angry Birds, Storks, Smurf, Emoji Movie, Smallfoot, Spider-Man y Over the Moon. Bueno, después de esta brevísima presentación, vamos a escucharlos. Y antes, solo una recomendación para todos los que están en la sala de Zoom. Tenemos el chat abierto para que puedan, a medida que escuchan a los chicos, también dejar sus comentarios y sus preguntas.
y los animamos a que lo hagan para aprovechar este ratito con ellos. Vamos a escuchar primero una presentación de cada uno y después vamos a dejar un espacio para preguntas. Así que a medida que se les ocurran y van surgiendo, esperamos ahí las preguntas y las vamos a retomar hacia el final. Bienvenidos otra vez y le damos a Ignacio la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir un poco con los chicos. Y bueno, antes que nada yo estoy casi seguro de que ninguno de los que está acá presente googleó a ver quiénes éramos nosotros los que íbamos a hablar. Entonces, quería compartir un poquito de mi trabajo para que vean qué es lo que vengo haciendo hace 22 años ya. Tengo 22 años trabajando en el mundo de la animación, soy animador y director de animación. Empecé en el tablero, o sea, haciendo dibujo animado tradicional, dibujado a mano, con papel y lápiz, y la goma para corregir los errores, obviamente. Y después de 7, 8 años de trabajar solamente en tablero, pasé al área de animación 3D. Entonces, voy a compartirles un poquito acá la pantalla para ir viendo de fondo. Es solamente un minuto de mi trabajo. A ver si se ve ahí. Perfecto. No tiene volumen, no importa, porque es un poco para hablar. Bueno, fui supervisor de animación en Metegol, la película de Campanella. Esto que están viendo acá es un pedacito de un spot. Trabajé también para un estudio acá en Argentina que se llamaba Hookup Animation, que hacíamos cosas para Cartoon Network y Disney Channel en tablero. Bueno, son comerciales de trabajo freelance, esto es para Disney Interactive, otra vez Cartoon Network, esto creo que fue para los 10 años de Cartoon Network, algo así. Películas argentinas, esto es El Arca, esto es Condorito, que fui supervisor de animación, es una película que se produjo en Perú. También trabajé haciendo efectos visuales para publicidad. Otra escena de El Arca, que es una película de Patagonic. Y esto ya es videojuegos. Esto es el tráiler de un videojuego que se llama Hellbound, que salió a la venta hace una semana. Más comerciales de Cartoon Network, todos dibujados a mano, donde pude, bueno, animar a los personajes que veía cuando era chiquito, ¿no? Esto es una producción paraguaya, esto es un trabajo personal, y esto también videojuegos y animación para un videoclip que se llama Earth, de un rapero que se llama Lil Dicky, que tuvo más de 200 millones de visualizaciones en YouTube, salió hace un año. Así que bueno, un poco eso es lo que hice en 22 años, obviamente muchas cosas más, voy a dejar de compartir la pantalla, pero para que tengan un panorama de por dónde me fui moviendo, ¿no? Y aclarar también que todo esto que ustedes vieron y todo lo que yo hice en mi carrera lo hice desde Argentina. O sea, no trabajé nunca afuera, en otro país. O sea, lo más cercano fue la producción esta de Condorito, que en realidad yo trabajaba desde Argentina, pero viajaba eventualmente a Lima, a Perú, donde se producía. Pero después todo lo otro fue hecho acá en Argentina, en diferentes estudios, desde mi casa, en los momentos que trabajé freelance, pero siempre trabajando desde acá. Entonces, ¿cómo comienza un poco lo mío? Desde siempre quise ser dibujante, siempre me atrajo todo el tema de la ilusión de movimiento, de la ilusión visual, ¿no? Los efectos visuales, los títeres, ¿no? Elementos que no tienen vida y cobran vida. El ilusionismo desde el lado de la magia. Y bueno, la animación en sí es un efecto visual, ¿no? Es una ilusión óptica. O sea, son imágenes que van pasando, el cine es eso. Pero siempre me gustó el dibujo. Entonces quería ser o dibujante de historieta o caricaturista, hasta que un día se me dio el chip de decir, bueno, no, a mí me gustan los dibujos animados, habiendo visto cómo se hacían los dibujos animados en la tele o en los VHS que venían después de, no sé, terminaba Blancanieves y venía cómo hicieron la película, ¿no? Y bueno, ver todo ese material me llamaba mucho la atención y quería hacer dibujos animados. Entonces, decía, pero bueno, en Argentina se hacen dibujos animados. Piensen que yo terminé el secundario en el 95, casi que no había internet,
no había YouTube, no había Google, entonces era muy difícil, no había Facebook, ni hablar, ¿no? No había redes sociales, entonces era muy difícil saber si en algún lado de Argentina se hacía esto. Y bueno, fui a un librito que se llamaba La Guía del Estudiante, donde uno decía, a ver, yo quiero ser médico, ¿dónde puedo estudiar? Iba ahí, buscaba como si fuera una guía telefónica y le decía todos los lugares de Argentina donde podía estudiar. Y encontré que en Avellaneda estaba la Escuela de Cine de Avellaneda, que sigue estando, es una escuela municipal, y tenía una carrera de realizador de cine animado. Entonces, bueno, me anoté ahí. Y paralelamente hice un taller con un animador profesional de dibujo animado. Entonces yo cursaba la carrera en Avellaneda y tomaba el taller. Antes de eso también, antes de entrar, eso fue, ni bien terminé el secundario, al otro año, también me interesaba mucho la locución, pero más que nada por el lado del doblaje, de poder hacer voces para los personajes, o voces para comerciales, pero más que nada desde el lado de la actuación, más que de presentar algo o de trabajar en radio. Entonces también me anoté para dar el examen en el ISER, que es el Instituto de Radio, donde se enseñan todas las materias que tienen que ver con la locución y todas esas cuestiones. Es un instituto nacional. Entonces fui a dar el examen y reboté, no entré. Y a la Escuela de Avellaneda de Cine también tuve que dar un examen para entrar, ahí sí entré. Entonces le metí todas las pilas a esta cuestión de la animación y de los dibujos animados. Al poco tiempo, tan poco tiempo no, fueron, sí, 2 años, empecé a trabajar de esto. Empecé como asistente de animación, que existe el animador que hace los movimientos claves en la acción, y tiene un asistente que hace los dibujitos del medio. Estuve 2 años y medio más o menos trabajando como asistente, hasta que en una de las producciones donde estaba trabajando necesitaban ocupar roles de animador, y bueno, me dieron la posibilidad de empezar a animar. Y a partir de ahí, bueno, trabajando como animador, después empiezan a aparecer las cuestiones de poder supervisar un equipo, tener gente a cargo, y llegó un momento en el 2000, esto debe haber sido 2007, que ya se producía muy poco dibujo animado en Argentina, y me ofrecieron trabajar en un estudio haciendo animación 3D, o sea, con la compu. Yo había tenido una experiencia muy cortita en uno de los estudios que habíamos tenido como unas capacitaciones, pero opté por dejar de lado por un rato el tablero por una cuestión de necesidad laboral, no porque me interesara la computadora, estar adelante de la computadora o trabajar en animación 3D. Obviamente que me fascinaban las películas de Pixar y todo y de DreamWorks, ¿no? lo que veíamos de Hollywood en esa técnica, pero como yo venía del dibujo, a mí me gustaba dibujar, tenía como ese poco interés, digamos, por todo lo digital. Pero bueno, por una cuestión de necesidad laboral y viendo que el mercado iba para el 3D, pasé a la animación 3D. Y la ventaja por ahí que yo tenía es que yo ya conocía de animación. Yo ya sabía cómo animar. Entonces, como lo explica muy bien un amigo mío, es como cambiar de instrumento, ¿no? Como que uno estudia guitarra, se recibe en el conservatorio, es guitarrista, conoce toda la teoría musical, y de repente le dicen, bueno, ahora tenés que tocar el piano. Bueno, hay que aprender la herramienta nueva, pero la teoría musical, todo el lenguaje y cómo se implementa eso, uno ya lo conoce. Entonces, lo único que yo necesité fue hacer un cambio cerebral para empezar a trabajar con el mouse y dejar el lápiz, pero todos los conceptos ya estaban. Y se podría decir que a las 2 semanas de estar ahí entrenando en el estudio, ya estaba trabajando en un comercial, o sea, un trabajo real de animación 3D. Y bueno, después vino Metegol, donde fui supervisor de animación, la película que dirigió Juan Campanella,
Y de ahí ya básicamente empecé a tomar roles de supervisión, pero sin dejar de animar. O sea, hoy en día yo sigo supervisando equipos, teniendo gente a cargo, dirigiendo algunas cosas, pero sigo también animando. De hecho, bueno, estoy trabajando en Nimble Giant, que es un estudio de videojuegos, hace casi 3 años, en noviembre van a ser 3 años, y también entrar al mundo de los videojuegos era algo que no estaba para nada planeado en mi vida. O sea, nunca fui... A ver, durante mi adolescencia jugaba los videojuegos en la computadora, pero después, una vez que empecé a trabajar, digamos, ya es como que abandoné el tema de los videojuegos. No soy un gamer, como se le conoce, pero también por una cuestión de necesidad laboral, me dieron la posibilidad de entrar a trabajar en un estudio de videojuegos, y como yo ya la animación 3D, por decir de alguna manera, la dominaba, o sea, es el lugar donde me sentía cómodo, y lo que tenía que hacer en el estudio era solamente animar, acepté y bueno, me metí en otro mundo completamente diferente, pero que viene de la mano, y me metí, digamos, súper tranquilo por también la experiencia con la que yo venía sobre la espalda, ¿no? O sea, para hacer como un resumen, yo estuve 7, 8 años dibujando en el tablero, después pasé a la animación 3D para comerciales y efectos visuales para comerciales, o sea, proyectos muy chiquititos, y después de 13 años de carrera, llegó un proyecto grande como Metegol, donde fue un crecimiento total para la industria acá en Argentina, o sea, para el ambiente de la animación en Argentina. Y de Metegol ya empecé a saltar a proyectos también grandes. Pero a veces pasa esto de que, bueno, termina Metegol y hay un Metegol 2. No, no hay un Metegol 2. Entonces se disuelve el equipo, básicamente se disuelve el estudio, uno queda a la deriva, entonces empieza a agarrar trabajo freelance, hacemos un comercial para acá, trabajamos para una película de México, por ejemplo, hice animación desde mi casa durante 5 o 6 meses. Después volví a trabajar en comerciales. Después me llaman para Condorito, que fueron 2 años, donde trabajé también freelance desde casa, haciendo storyboard al principio y después animando. Y terminó Condorito y trabajé para un desarrollo de una serie de Disney Junior. Y cuando se terminó el desarrollo, que iba a haber un parate hasta que empiece a producirse la serie, fue donde me convocaron del estudio de videojuegos. Así que bueno, más o menos ese es un resumen así de mi carrera. Ahora, ¿por qué les contaba lo de la locución? Porque sin querer, se podría decir, en la mayoría de los estudios donde yo estuve trabajando, grabé muchas voces de referencias. O sea, para hacer una película, una serie, lo que sea, el animador necesita la voz del personaje antes de ponerse a animar. Y a veces se utiliza el storyboard, se filma y se le ponen voces de referencia arriba, para no andar contratando al actor, pagándole, que obviamente sale mucho más caro que un animador, un actor de renombre. Entonces se graban esas voces de referencia, se arma la película con esas voces, o el comercial o lo que sea, y se va probando y se descarta, y una vez que está, se convoca a la voz original final. Entonces hice varias cositas y de repente terminé grabando una vocecita en un comercial, porque le había gustado al cliente la voz de referencia que le habían mostrado con el storyboard. Y me pasó que en Condorito, en la película de Condorito, también grabé un montón de los personajes como voces de referencia, porque los productores que me conocían a mí sabían que podía, digamos, hacer estas voces así, y terminé siendo el narrador de la película. Entonces, si ustedes le dan play a la película, la primera voz que aparece es la voz del narrador. Entonces, sin querer, digamos, esa vocación que no había podido ser, digamos, porque yo había rebotado ahí en entrar a ISER, apareció casi después de 20 años,
y me di el gusto, digamos, de poder poner una voz en una peli. Así y todo, sigo estudiando doblaje. Por ejemplo, ahora en la pandemia hice un seminario, bueno, me sigo perfeccionando. Y eso también era algo que me interesaba comentarles, que el camino, digamos, del artista, del animador, se tiene que ir nutriendo siempre, y de todas las artes. Los que trabajamos en la industria audiovisual necesitamos conocer un poco de música, conocer un poco de dibujo, conocer un poco de fotografía. El cine es como un campo donde se une todo, y los videojuegos también. Entonces, siempre nutrirse. Yo la escuela de Avellaneda no la terminé. Son 3 años de carrera. Hice 2 años y medio, pero entré a trabajar en una producción grande, que ustedes seguramente no conocen, pero era Dibu. Mi familia es un dibujo. Empecé a trabajar en la segunda película. Entonces, cuando entré a trabajar, ya me era muy engorroso viajar hasta Avellaneda, y decidí dejar la carrera. ¿Por qué? También, porque en esta profesión el título no garantiza nada, ni te abre la puerta a ningún lado. O sea, acá lo que le abre la puerta a uno es cómo trabaja, y su profesionalismo, y su reel, y sus muestras de trabajo. Entonces, a mí puede venir alguien y decir, no, estudié animación en la mejor escuela del planeta, pero voy a decir, pero a ver, mostrame lo que haces. No le voy a pedir el título. Es lo mismo que si jugáramos al fútbol. O sea, yo puedo estudiar en la escuela de Messi y de Maradona, pero cuando me voy a probar al club, me van a probar. A ver, anda a jugar. Mismo puede pasar con la música. Me puedo recibir de profesor nacional de piano, pero si no toco, no toco. Es así. O sea, puedo tener todas las notas excelentes, aprobé todo. Entonces es todo un tema. Y a mí, o sea, los padres cuando me preguntan, ¿no te puedo enviar a mi hijo a estudiar? Y yo les digo, mira, el título no sirve para nada. Te miran como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo no va a tener un título? Bueno, hay que estudiar, sí. Hay que ir a la escuela, sí. Si uno puede hacerla, perfecto. Si uno puede terminarla, que no es mi caso, termínenla, obviamente, pero no es algo que te lo van a pedir para entrar a trabajar en un estudio. Y como para finalizar, la importancia también de estudiar y de ir a estos lugares para empezar, a talleres o a escuelas o cursos online, es también empezar a conectarse, porque ahí sí es como se entra a la industria. Uno en la escuela tiene compañeros, que el compañero justo lo tomaron en un estudio de videojuegos. Bueno, a ver, están necesitando otro pibe, te llaman, no, tengo un amigo, o el mismo profesor, ¿no? El profesor te conoce, ve cómo trabajas y te recomienda, o tiene un trabajo. Mis primeros trabajos fueron para mi profesor. Él tenía un trabajo, necesitaba un asistente, y me llamó a mí, y ahí es como empecé. Pero bueno, más o menos eso es como un panorama general. Después hablaremos de otras cuestiones al final. Genial, gracias Ignacio, qué bueno. Acá hay muy buenas preguntas en el chat, así que ya estoy seleccionando ahí algunas para el ratito de conversación. Ahora le damos la bienvenida, no, gracias a vos, la bienvenida y la palabra a Juan, y ahí te escuchamos, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que todas las historias que conozco de todos los artistas que trabajamos en el medio son muy parecidas a como contaba Ignacio. Son como zigzagueantes en el sentido de que pasando de un lado al otro, y no es una línea recta de un punto A al punto B. Creo que eso es algo muy importante y natural, ¿no? No es que hay algo raro o malo, es así. Sobre todo porque mi especialidad son los videojuegos, y estas son industrias que, como dependen mucho de la tecnología, van cambiando mucho a lo largo de estos años. En realidad a lo corto, porque en periodos muy cortos de tiempo cambia totalmente, como contaba él, que pasó de lo tradicional a lo digital en su carrera. En mi caso, desde chico tengo padre pintor, mi madre es escultora, me nutrí de lo que es el arte.
Desde los 4 o 3 años yo ya empezaba a dibujar, garabatear, a hacer esculturas en cerámica o nada, todo tipo de cosas así artísticas. Y eso es algo como que siempre quedó en mi interior. Lo que pasó fue que yo no tenía acceso ahora como tenemos acceso a la información y no sabía que existía todo un mundo en el cual uno puede trabajar de esto. Y durante más o menos hasta mis 25, 26 años yo me dediqué a hacer diseño web, nada que ver, programación, o sea, cosas que no estaban relacionadas con esto. Y un día un compañero de trabajo me pasa un sitio de internet donde hay arte digital y me dice, che, ¿a vos que te gusta dibujar? Porque yo me la pasaba dibujando por todos lados en un cuadernito que tenía, en el horario de almuerzo, en la facultad al lado de los cuadernos. Todos mis cuadernos están llenos de garabatos y dibujos. Entonces más o menos la gente que me rodeaba conocía de mi gusto por el dibujo. Sobre todo dibujo de monstruos, cosas de ciencia ficción y cosas así raras. Bueno, me pasa un sitio y me dice, che, mira, ¿conoces esto? Me meto a ese sitio y era el sitio sobre un programa de modelado 3D que se llama ZBrush y quedo totalmente fascinado. Dije, bueno, esto es lo mío. O sea, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora para poder empezar a trabajar y vivir de esto a mis 26, 27 años? O sea, un poquito antes, 25, 26. Entonces ahí es cuando empiezo a investigar un poco más y me anoto con un amigo en una escuela de arte digital que hay acá en Buenos Aires para un curso de un año. Y ahí es como que mi cabeza se abre totalmente y bueno, termino el curso, qué sé yo, y me doy cuenta que hay todo un mundo de posibilidades para poder trabajar de esto. Entonces, bueno, empiezo a investigar, o sea, lo primero que hago es investigar qué personas acá en el país hacen lo que yo quería hacer, que era artista, en ese momento era artista conceptual. Un artista conceptual es la persona que se encarga de hacer los diseños de, por ejemplo, un personaje para un videojuego. Cuando hablo de un diseño, me refiero a cómo se va a ver ese personaje. Y bueno, entonces encuentro a una persona que era como el referente del país y veo que va a dar un curso. Entonces lo primero que hago es me anoto al curso que va a dar esa persona, que se llama Nacho Bazán, que si no lo conocen, les recomiendo que lo googleen porque es un genio y es el referente argentino. Bueno, me anoto en el curso con él. La verdad que quedo totalmente fascinado y pego buena onda con él, nos hacemos amigos, qué sé yo. Y bueno, él fue como la primera persona, como mi mentor, por decirlo de una manera, que me guió en esto, ¿no? Que yo, como les comentaba antes, cuando empiezo a investigar, no había el acceso a la información que tenemos ahora, entonces era como medio ahí a tientas. Y él fue el que me dijo, bueno, vos para entrar a trabajar a una empresa de videojuegos, lo que tenés que hacer es armarte un portafolio, o sea, un conjunto de imágenes que muestren de qué sos vos capaz de hacer. Y me dijo, bueno, si vos querés trabajar, no sé, en una empresa que hace juegos con naves espaciales y de disparos y qué sé yo, bueno, hace algo parecido a lo que ellos hacen para que vean que estás capacitado para poder trabajar con ellos. Y todos estos pequeños tips son los que, bueno, yo fui siguiendo. Esto fue en el año 2009, hace 11 años. Tenía 24 años yo más o menos. Y bueno, ese mail me lo guardé, le puse una estrellita en Gmail, que todavía lo tengo ahí, y lo miraba. Entonces, bueno, a ver qué hacemos. Y hacía algo y le mandaba un mail, che, Nacho, cuando puedas, me das una mano. Y él capaz que me respondía en un mes, una semana, qué sé yo. Y bueno, y eso fue, digamos, cómo yo me trato, ¿viste?, de empezar a meterme en este mundo, que para mí era, poder trabajar de hacer videojuegos era como algo totalmente imposible. Y bueno, entonces lo primero que hago, ya pensando formalmente, decir, bueno, listo, estoy cansado de mi trabajo, quiero empezar a trabajar sí o sí, es con un amigo que habíamos hecho ese mismo curso que les comenté anteriormente, desarrollar un videojuego muy simple. Ese videojuego tengo acá un video que comparto pantalla, ¿no? O sea, share screen. A ver. Les voy a mostrar un segundito.
díganme a ver si se... ¿Están viendo Ahí algo se ahí? ve, sí, sí. Perfecto. Bueno, este es un juego con un enanito que lo desarrollé junto a este amigo, después se sumaron un par de personas más, como para tener algo que mostrar al momento de que me digan, che, ¿qué es lo que sabes hacer y qué, nada, cuáles son tus cualidades? En este juego desarrollé todo el arte, la dirección de arte, bueno, parte de las animaciones, los diseños de los personajes, etcétera. Y se llama nubarrón, porque es un enano que tiene una nube encima que le va tirando rayitos. Y bueno, y con esto es que yo me empiezo a meter en... logro ingresar a la primera empresa de videojuegos en la que trabajé, que se llamaba Hellboat, que ya no existe más, para hacer juegos... Ahí está, ahí dejo de compartir. Para hacer juegos mobile. Los juegos mobile son los juegos que son para celular, para Facebook, iPad, etc. No era digamos, no era mi objetivo principal. Yo no quería dedicarme toda la vida a hacer eso porque no es lo que más me gusta a mí. Me gusta más el estilo realista, las cosas de ciencia ficción, etc. Pero bueno, yo sabía que para poder trabajar en esta industria tenía que dar primero este tipo de pasos. Y ahí es cuando, bueno, mando este juego, además un par de imágenes que había hecho, y tengo una primera entrevista en la cual, bueno, les gusta lo que hago, pero me veían medio flojo en animación y no quedo en ese trabajo. Así que pasarían 6 meses más, me vuelven a llamar y me dicen, che, mirá, no importa ahora si no sabes animación, pero necesitamos un artista 2D, esto es arte 2D, que entre a trabajar enseguida. Así que bueno, en ese momento fue una decisión medio difícil porque yo estaba trabajando como programador web, tenía un buen sueldo, estaba bastante cómodo, una buena cantidad de vacaciones porque ya tenía varios años en esa empresa. Y en esta nueva iba a entrar como una persona sin experiencia, porque mi realidad era esa. Si bien yo había hecho este juego y otras cosas, no tenía una cantidad de experiencia que haga que me entre con un puesto más grande, así que iba a entrar como un junior. Pero bueno, en ese momento a mí no me importó. Yo sabía que esta era la manera de empezar y dije, bueno, no queda otra, así que me arriesgo y renuncio a mi trabajo estable y todo, porque también, o sea, yo no sabía si iba a poder trabajar o no como artista de videojuegos. Era un riesgo y que por suerte tomé en ese momento. Así que bueno, ahí decidí renunciar y entré a trabajar a esta empresa. Estuve 1 año y medio más o menos trabajando en Hellboat. La verdad que lo que aprendí fue impresionante, o sea, yo creía que iba a tener un periodo de adaptación y algo, no, me dijeron, che, entraste hoy, ya empezás a hacer arte para videojuegos, así que bueno, o sea, medio que aprendí ahí a los golpes. Pero bueno, eso sirvió muchísimo. Y después de esa empresa ya entro a trabajar en NGD, que bueno, es donde trabaja Ignacio, que ahora se llama Nimble Giant. Y ahí entro a trabajar como concept artist en un juego muy grande que se llamaba Master of Orion, que era de ciencia ficción, más realista, con monstruos y todo, que era lo que yo realmente quería. Pero lo más curioso de cómo entró a trabajar ahí es, si se acuerdan, yo antes les había comentado de esta persona, Nacho Bazán, él era director de arte en ese momento en esta empresa, y tiene un accidente que se cae de la moto, se quiebra la mano, y necesitan un artista de nuevo urgente, y se acordaba de mí, del curso, y qué sé yo, y de nuestra relación, él seguía viendo mis trabajos y todo, y bueno, él me recomienda, y ahí es como, digamos, por esa cosa que le pasa a él, entro a trabajar yo como artista conceptual. Que si quieren ahora les vuelvo a compartir, y ahora les muestro que a partir más o menos de ese trabajo es que ya es lo que hago actualmente. Bueno, esto que están viendo acá, esto es mi portafolio personal. Acá están básicamente mis últimos trabajos y esto es lo que yo hago. Les voy a mostrar lo que hice en ese momento para Master of Orion. A ver. Bueno, creo que no lo tengo cargado, ya lo cambié. Pero básicamente lo que hacía en ese momento eran este tipo de trabajos. Naves espaciales,
Estos son diseños, son conceptos hechos en parte en 3D, en 2D, pero que más que nada lo que uno trata es mostrar cómo se va a ver un objeto, en este caso un vehículo. Acá hay otros diseños de naves alienígenas, más naves. Todo, digamos, mi especialidad, que era lo que a mí más me interesaba, es la ciencia ficción y cosas que se vean realistas. O sea, nada así muy cartoon. Y bueno, y ahora en la actualidad trabajo en otra empresa que se llama NXA como artista 3D. O sea, yo migro totalmente lo que es el 2D y me paso a artista 3D, haciendo diseños de personajes, modelado de personajes. Y los últimos que hice fue para Mortal Kombat 11, que si bien, bueno, esta empresa está acá, nosotros trabajamos para otras empresas del exterior. Pero también, que esto creo que es muy importante, es que una vez que uno entra a un trabajo, no dejar de hacer cosas personales. Y lo que yo hago es, en mis tiempos libres, sigo instruyéndome, porque, como les comentaba antes, esta industria va cambiando todo el tiempo y hace que uno tenga que adquirir nuevos conocimientos. Y yo aprovecho el trabajo personal, como por ejemplo este tiburón que ven acá en 3D, para poder aprender y aplicar nuevas técnicas, y además también para divertirme y hacer cosas distintas que las que hago todos los días en mi trabajo. Acá hay otro, por ejemplo, este es un enano así medio mago. Y acá, por ejemplo, hay un guerrero más de fantasía medieval. Pero bueno, esto es, digamos, básicamente donde yo estoy ahora, que es artista de personajes y especializado en videojuegos. Pero también una de las cosas para mí más interesantes del arte digital y, por ejemplo, del 3D y de ser también un artista conceptual, es que uno no solo puede trabajar en videojuegos, y el mismo trabajo que yo hago, lo hago, por ejemplo, para una película o para una publicidad o para, no sé, la tapa de un libro. Es un trabajo súper versátil que tiene un montón de aspectos positivos, como por ejemplo que bueno, ahora estando en pandemia y uno estar confinado en su casa, puede seguir trabajando, puede trabajar para el exterior. Realmente no afecta al trabajo diario, porque simplemente con tener una computadora uno puede seguir creando. Me ha pasado, tengo infinidad de trabajos así súper raros que he hecho. Uno de los que ahora recuerdo más locos y raros que me tocó hacer fue diseñar desodorantes, el estuche del desodorante. Me contacta una empresa de Estados Unidos que hace desodorantes con formas de granadas, y muy raro, la verdad que no los conocía. Y ellos habían visto que a mí me gustaba diseñar objetos de ciencia ficción y me dicen, bueno, mira, necesitamos hacer unas granadas, pero de ciencia ficción. Ellos ya tenían los desodorantes con forma de granadas, no sé, reales, y me pidieron que les diseñe unas nuevas con forma de ciencia ficción, y bueno, fue un laburo, un trabajo que salió muy bien, ellos quedaron súper contentos, y bueno, después produjeron todos estos desodorantes que diseñé yo, o sea, una cosa súper loca. Otro de los proyectos también medios así raros que me tocó trabajar fue el de diseñar una nave para el disco conceptual de Juanes. En este disco, que en vez de ser un videoclip, era un conjunto de videoclips. Juanes, el músico, aparte de cantar, iba como un astronauta en una nave recorriendo el universo y buscando una chica. Bueno, me tocó a mí diseñarle la nave. Esta nave después la hicieron en 3D, construyeron todo el interior en un escenario, y se filmó esta especie de película con este diseño, y también fue una cosa súper rara. Y mi metodología de trabajo es exactamente la misma que aplico para un videojuego o para en este caso, un videoclip musical. Y bueno, y eso es básicamente toda mi carrera, que hasta hoy, que es bastante rara, cómo se fue dando, pero yo creo que, digamos, como para concluir, fue bastante natural, porque desde chico siempre estuvo como ahí dando vueltas por mi cabeza el hecho de ser
artista, de diseñar cosas y poder trabajar de esto, que para mí es, la verdad que es una especie de sueño. Es algo que todavía no puedo creer. Qué grande, gracias Juan, qué Bueno, bueno. Qué bueno todo lo que compartís y también qué lindo de esta charla poder ver lo que hacen, porque en las charlas anteriores por ahí todos cuentan, ¿no? Pero poder mirar lo que ustedes, el producto de su trabajo, la verdad que es un gran plus. Muchas gracias Juan, y le paso la palabra a Miriam. Hola, hola a todos. Entonces, primera cosa, mi disculpa para mi castellano, que no va a ser perfecto. Espero que no sea tan confuso. Entonces, yo soy italiana y mi recorrido es un poco parecido a lo que los otros han dicho, como nunca, no es lineal. Y voy a contar un poco cómo fue. Entonces, cuando terminé mi secundario, yo no tenía ni idea qué hacer, pero ni idea. No conocía a nadie que trabajaba en animación y tampoco, no estaba muy expuesta a esas nuevas técnicas 3D, no conocía nada. Y tenía muchas dudas en qué hacer, qué carrera elegir, y me acuerdo porque también leí una pregunta de una chica, creo que quería hacer ingeniería, algo así. Entonces yo era lo mismo. La gente que me conoce ahora se ríe porque estaba en duda si hacer ingeniería o hacer algo de ciencia, científico. Y porque eran las carreras más que conseguía tener trabajo después. Pero me acuerdo de un día que hablé con un amigo, me preguntó, pero ¿estás segura que quieres hacer eso, como ingeniería, matemática, algo así para 5 años? ¿Estás segura? En ese momento pensé en serio lo que quería hacer, sin mirar a lo que era más fácil para conseguir trabajo, o como justo miré a lo que me gustaba hacer, lo que me habría gustado hacer por 5 años. Entonces me gustaba dibujar, me gustaba el entretenimiento, mirar a películas de animación, teatro, iba mucho al teatro, eso me gustaba. Entonces busqué, mis padres decían, ok, hagas lo que hagas, no, si quieres vas a trabajar, nosotros, bueno, ahora tienes que hacer lo que quieras, ¿sabes? Entonces elegí una academia de Bellas Artes que era la más barata, porque yo no estaba segura tampoco si iba a hacer algo bien para mí. Entonces, eso es como el background. Entonces elegí la carrera de decoración y escenografía, que es un estudio para proyectar lugares para el teatro, también el cine o la publicidad. Y de verdad eso me gustaba mucho. No había nada de digital, ahora más, pero como hace como más de 15 años no se usaba mucho. Entonces estaba todo hecho tradicional, y eso me gustaba bastante. La cosa que me gustaba mucho es que también está como parecida a lo que hago ahora, es de crear atmósferas. Ahora os comparto una cosa muy pequeña. ¿Cómo se llama? Oh, yeah. Muy pequeña. Oh, porque ahora os muestro qué tipo de trabajo hacíamos. Pero no puedo. Bueno, ok. No.
no me funciona eso. Bueno, entonces hacíamos como modelos pequeños de escenas con algo, carta y cosas así, y poníamos luces como una lámpara, cualquier cosa. Y tomábamos fotografías analógicas de eso, y sobre las fotos dibujamos. Ese era el proceso de renderización a la mano que hacíamos. Y era una cosa que me gustaba mucho porque me daba la posibilidad de crear mundos que quería. Y también utilizando muchas técnicas. Entonces, un día, como al final de mi carrera, una amiga me enseñó, que ya trabajaba para un teatro muy grande, me enseñó un proyecto hecho en 3D, no me acuerdo si era Cinema 4D, algo así, o 3D Studio Max, como un software así de proyectación 3D, y yo me quedé fascinada con eso, fascinada porque veía la posibilidad de hacer mucho más rápido, porque yo, bueno, soy una persona más práctica, entonces quería como hacer cosas más como rápidamente, no sencillamente. Entonces ahí me acuerdo que me metí muchísimo, yo no conocía nada de computadora, el computador para mí era como enviar email y escribir Word, ¿sabes? Escribir cosas en Word y nada más. No pensaba que habían tools, software que podían hacer algo artístico. Entonces me metí, como tenías como 22 años ahí, bueno, terminé mi carrera, trabajé un rato en el teatro haciendo cosas, pinturas y cosas ahí, pero al mismo tiempo me metí mucho a estudiar eso, a estudiar animación, no animación, pero a estudiar qué necesitaba para aprender esas nuevas técnicas, ¿no? Proyectar 3D. Al final encontré un curso pequeño, como 3 meses de 3D Studio Max para proyectación de arquitectura. Entonces me metí ahí y conseguí el primer trabajito como un stage en un estudio de arquitectura. Entonces hacías proyectos y renderizabas imágenes realísticas, así de las casas, de los objetos de design, así. Y que veía que también conseguí otro trabajo en eso, y veía que las cosas que me interesaban más era el aspecto de el software, haciendo cosas en 3D, pero el objeto, como la arquitectura, el design, no era algo que me gustaba. Yo quería volver a algo escenográfico, algo más artístico. Entonces tuve un momento en que ya trabajaba 2 años en esto, en que no sabía qué hacer, no sabía si seguir, porque sí tenía trabajo, pero no, es algo que no me gustaba mucho. Y entonces, ¿qué pasó? Que como antes, ¿no? Mi amigo que me dijo, pero ¿estás segura que te gusta? Pasó que hablando con otros amigos y poniéndose estas preguntas, salió que lo que me gustaba eran las películas de animación sobre todo. Pero no sabía qué hacer con eso. Y un día, acá, estaba mirando, cuando miraba que era Toy Story 2, y me encantó la peli, lloré, me encantan las historias, me encantan los cuentos, me encanta todo eso. Y yo estaba como, pero ¿cómo hacen hacer esas cosas tan bellas?
Y me quedé al final de la peli mirando todos los nombres de la gente que trabajaba ahí. Y me quedé muy sorprendida porque nunca me di muy cuenta de eso. Pero esa gente trabaja en eso, mucha gente. Entonces ahí como que empecé a hacer un poco a investigar cómo trabajar en animación. Tampoco sabía en qué, ¿no? Y luego me puse en internet buscando como blogs de personas, de artistas que trabajaban, bla, 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 y me puse a preguntar. Entonces y a gente que me iba a aconsejar, tienes que aprender ese software, tienes que, no sé, crear un portfolio, todo eso. Y yo en un año, más o menos, ahora no me acuerdo bien, pero en un año más o menos me puse a crear un portfolio personal. Y yo todavía estaba trabajando en arquitectura, no sé qué. Y me puse haciendo esos, como buscando tutoriales en internet. No tenía ninguna, ¿cómo decir? No fui a ninguna escuela de animación. Entonces me puse ahí y también me habían aconsejado que para trabajar en animación tenía que estar especializado en algo. Y yo no sabía en qué. Entonces elegí especializarme en lighting porque era la cosa más cercana de lo que ya podía hacer, de lo que había estudiado en la universidad, en la academia, y lo que estaba haciendo como rendering, ¿no? Y fue así que empecé haciendo ese pequeño portfolio de imágenes fijas, nada especial, y puse a enviar en todo lado, como cerca de donde vivía. Entonces, porque, bueno, no estaba segura tampoco, ¿no? Tengo que empezar de algo. Y bueno, y fue una ocasión faltan 5 minutos, ok. Bueno, fue una ocasión de trabajar en un muy pequeño estudio de animación que necesitaba un junior en lighting. Entonces empecé ahí y aprendí todo. Creo que 90% lo aprendí en ese primer 2 años de trabajo en esta empresa pequeña. Y desde ahí, y desde cómo encuentro trabajo, enviando en todo lado. Enviando portfolio en todo lado, eso es. No, entonces, después de 2 años tenía que buscar otro trabajo porque, bueno, no es muy estable y me puse disponible a viajar. Eso es algo diferente, ¿no?, de los otros chicos que han hablado, porque en Italia no había mucho de trabajo en eso, entonces tenías que viajar para trabajar. Y entonces envié mis portfolios, que también había cosas comerciales, muy pequeñas, commercial, de televisión, y envié en todo lado y fui en Luxemburgo a trabajar para televisión, y luego un lugar muy importante fue en Argentina y trabajé en la película de Metegol con Ocho también, nos hemos conocido ahí. Y eso fue la primera película de animación en que trabajé. Y después de eso fue más fácil encontrar trabajo en películas. También porque mi sueño era de trabajar en películas grandes, con películas de cine. Películas como de Pixar, de Disney y así. Y entonces es eso lo que quería hacer. Entonces me iba como tomando instrucciones y consejos de todo el mundo cómo hacer, y quería como estuve en esa dirección. Y de verdad
como decía, no necesitas ¿cómo se dice? Degree, como un especial, no sé cómo se dice. Un título. Un título particular. Necesitas justo mostrar lo que quieras hacer, cómo trabajas, y eso es lo que necesitan. Y eso es bueno, porque todo el mundo con pasión puede llegar ahí. Y bueno, puedo compartir algo rápido, como un minuto. Un minuto. Un minuto, Mi- sí. Miri, mientras que compartís pantalla, Sí. solo para aclarar, por ahí Juan y Ocho pueden también colaborar. Lightning sería iluminación para... Perfecto. Lo que Miriam hace específicamente es iluminación 3D, ¿no? Si se puede decir así. Sí, Ahí. perfecto. Ok, voy. Ok, no comparto el sonido porque así puedo hablar. Ahí se ve bien. ¿Se ve? Ok. Entonces esa es parte de mi demo con algunos de los últimos o casi últimos proyectos. Y eso es Storks, proyectos de Sony. Trabajo aquí desde 2005. 2015, no, 2005. Y aquí sí. Entonces el lighting es todo lo que crea la atmósfera de la imagen. También sin luces, la imagen sería totalmente negra, no ve a nada. Entonces las luces crean todo lo que ves, basically. Y se ve lo que los personajes hacen y puedes como guiar el ojo de la gente a lo que quieras que la gente vea. Las expresiones o los movimientos. Y de verdad es lo que sí que me fascina mucho de ese trabajo. Eso es Smurfs. También hacemos lighting ese es Metegol. Ese es un clip de Metegol. Y los últimos 2 clips son del último proyecto, bueno, no lo último, pero lo último es Over the Moon, eso es Spider-Man, que salió el año pasado. Esos son algunos como escenas de la secuencia en que trabajé. Eso, bueno, si no la has visto, es una peli muy buena. Y nada. Ahora termina. 3, 2, 1. Ok. Y ahora, stop share. Ok. Espectacular, gracias. Qué bueno. Bueno, acá el chat, qué bueno, muchos comentarios para los 3, así que gracias por compartir esto. Y estamos como al borde del tiempo, pero si los panelistas no tienen problema, podemos avanzar 5 minutos y les tiro algunas preguntas, ¿puede ser? Sí. Yo Gracias. antes de las preguntas, Diga. perdón, Sí. quería aclarar algo que tiene relación con esto de que vos preguntaste el lighting y eso. Tanto los videojuegos como la animación 3D o las películas es un trabajo en equipo. O sea, yo, Ignacio Ochoa, animador, no tengo ni idea de lighting y no tengo ni idea de modelado. O sea que yo sin el trabajo de Juan y sin el trabajo de Miriam no podría llegar al producto terminado. Entonces, por eso también es algo enorme, hay muchas especializaciones. La animación, el diseño de personajes, el diseño de escenarios, el lighting, la gente que hace la ropa de los personajes, lo que hacen los pelos. Entonces, es enorme. Por eso es algo donde uno puede entrar por un lado, pero después capaz se desvía y pasa a otro lado y porque lo descubre o porque le gusta más. Espectacular. Gracias, Ignacio, porque además respondés ya una pregunta que había hecho Kevin, que decía, ¿es posible idear crear un videojuego 3D un poco complejo solo? Bueno, me parece que esto responde un poco desde ahí, después por ahí Juan puede entrar más en detalle, que es el tema de videojuegos, pero me parece que esto, que como contaban todos, de la importancia de los equipos es clave. Y tiro una
una para Juan, que pregunta Nicolás si para la realización de un videojuego se necesita saber bastante programación. Bueno, como comentaba antes Ignacio, un videojuego, por ejemplo, está compuesto de muchas personas y muchas áreas. Un área es la de programación, otro área es la de arte. Mi especialidad es el arte. Yo soy cero programador de videojuegos. Si bien trabajé como programador web antes, algo sabía, pero hoy en día no hago nada de programación. Mirá, yo te diría que es importante saber programación para hacer un videojuego completo. Ahora, si vos querés trabajar como artista, no hace falta que sepas prácticamente nada. Siempre es bueno tener un poco de conocimiento, pero si vas a estar en el área de arte, no es fundamental. Ahora, si él quiere hacer un videojuego, quizás con 1 o 2 amigos, estaría bueno saber un poco de programación. Y también ahora, hoy en día, hay herramientas gratuitas que son las mismas que usamos en un juego como, no sé, como Injustice o Master of Orion, o sea, un juego grande, de mucho presupuesto, son gratuitas y las puede usar él con un amigo en su casa. Y que implican saber un poco menos de programación porque ya están resueltas muchos aspectos. Esas herramientas se llaman Unity, es una, y la otra es Unreal, que si quieren las escribo en el chat para que las googleen. Buenísimo, Juan, gracias, porque esa era la próxima pregunta, porque muchos preguntaban sobre software, herramientas y qué usaban para dibujar. Y mientras vos escribís eso, me engancho con una pregunta para Ignacio sobre, había mucha pregunta mientras vos intervenías, 8, sobre el tema del dibujo con el papel y lápiz y la pizarra o el tablero gráfico. ¿Cómo fue esa transición en tu caso? Bueno, uno para aprender a dibujar puede aprender con cualquier herramienta, o sea, no necesita tener el mayor elemento más caro del mundo, ni el mejor lápiz. Con una Virome, con un lápiz escolar lo puede hacer. Y a mí lo que me sucedió es que el traspaso a la animación, hay 2 traspasos. Uno es a la animación 3D, donde ya no uso el lápiz, porque yo animo, o sea, con el mouse, y eso es como si fuera a mover muñequitos, ¿no? Como si fuera más parecido al stop motion. Entonces uno deja de dibujar. Y después está la animación digital, que es como trabajo ahora ya no trabajo más en papel cuando tengo que hacer ese tipo de animación, donde podés trabajar o con una tableta digitalizadora, que la marca más conocida es la Wacom, que es un lápiz donde vos pasás el lápiz sobre la tableta y ves lo que estás dibujando en la pantalla. Y después hay otras que son muchísimo más caras y complejas de conseguir, que también son de marca Wacom, que es como una especie de monitor donde uno dibuja directamente en la pantalla, como si fuera una especie de tablet, ¿no? Hoy también muchos trabajan con el iPad Pro, que también es un elemento caro y complejo de conseguir acá en Argentina. Pero digamos, la importancia es aprender a dibujar. La cuestión digital agiliza muchísimo, porque no hay que escanear el dibujo o fotografiarlo como era en otra época. Y bueno, y software hay un montón. Para animación tradicional, los software más utilizados hoy en día son uno que se llama TV Paint, ahora igual los voy a escribir, TV Paint, y otro que se llama Toon Boom. Esos son para animación tradicional. Y para animación 3D, o sea, la de las películas como Pixar y Metegol y los videojuegos, el software que más se utiliza para animar es el Maya. Y después hay un software también que se está utilizando bastante últimamente, que es libre, que se llama Blender. Pero generalmente la industria trabaja en Maya. M-A-I-A. Ahora lo escribo en el chat. Genial. Gracias, Ignacio. Y ahora le hago una pregunta a Miriam, por razones obvias. Acá hay una pregunta de Agustín Liu, que dice: hola, yo llegué a Argentina hace 5 años, por eso no hablo perfecto el idioma. Para estudiar o trabajar en esta área, ¿se requiere un alto nivel de castellano, en este caso, o de idioma? ¿Qué papel juega el idioma en esta disciplina o en este rubro? Bueno, necesitas como la base. Y depende de qué haces, porque no, bueno, un mínimo de idioma necesitas. Pero me acuerdo cuando llegué en Argentina,
Yo no hablaba español, pero sí, la comunicación era en inglés al comienzo, y también trabajé en Montreal y Luxemburgo, donde hablan francés, y yo no conocía francés, lo aprendí después. Entonces, el idioma no es una barrera real, de verdad. No tendría que ser una barrera. No esperar de tener un nivel perfecto de inglés, porque no lo puedes si no lo hablas, si no lo practicas en el lugar. Y lo que más importante es cómo trabajar. Okay. Bien, gracias. Y una para Juan, bueno, para el que quiera aportar también, digo, pero es sobre el tema de la industria de los videojuegos, por ahí Ignacio también ahí, considerando, decía que había crecido mucho en este tiempo, si creen que eso es una fuente o una salida laboral hoy en Argentina, ¿cómo ven eso? Y digo, yo amplío la pregunta en Argentina y también posibilidades de trabajo en general, ¿no? ¿Cómo es el tema de la inserción laboral en esta industria? Bueno, si quieren, a ver, respondo Dale, yo. Juan. Bueno, la realidad es que la industria de los videojuegos a nivel mundial, dentro de las del entretenimiento, casi 100% seguro es la que más crecimiento está teniendo. Es impresionante los números que maneja hoy en día, por muchas razones, y una de las principales es justamente por lo que comentaba antes cuando yo empecé a trabajar, de los dispositivos móviles. Se han, no sé, multiplicado por un montón la cantidad de dispositivos que hoy pueden reproducir un videojuego. El ejemplo más común es el celular, pero también están las tabletas, hay unos aparatos para el televisor, etcétera. Y bueno, eso hace que haya una industria cada vez más grande y creciendo mucho más. En lo particular en Argentina, hay cada vez más empresas también. Si bien no es lo mismo que, por ejemplo, Europa, Japón o Estados Unidos, estamos teniendo un crecimiento no tan explosivo, pero hay. Así que sí, yo creo que es una salida laboral posible. Depende mucho también en qué área se van a especializar. En general, programación suele haber mucha más oferta laboral. Después viene arte y quizás por último lo que es sonido o lo que se llama game design, que es crear las reglas de un juego, que como son puestos donde hay menos personas, lo lógico justamente es que haya menos oferta laboral. Pero lo que es programación y arte, animación, modelado o artista 2D, lo que sea, eso suele haber más oferta laboral. También un poco lo que les comentaba antes, que uno puede desde su casa trabajar para cualquier lugar del mundo. Entonces con un portfolio online, vos podrías trabajar de acá para, no sé, Japón, España, Estados Unidos, Canadá, lo que sea. Eso es algo súper común. Nosotros tenemos una ventaja acá en nuestro país, que es que somos, en general acá hay muy buenos artistas, hablo en el caso de los artistas, y también hace que la situación económica nuestra le sea favorable a muchos países, porque somos más, por decir de una manera, más baratos para trabajar para ellos. Entonces eso hace que busquen artistas, por ejemplo, de Argentina, por la calidad que tenemos y también porque es en relación de un costo a ellos les conviene. Y una cosa no menor también es por qué les convenimos a, por ejemplo, a empresas de Estados Unidos, es por la franja horaria que manejamos. A ellos, por ejemplo, no les conviene tanto trabajar, por más que lo hagan, con países de Oriente, porque están justamente desfasados en horarios, y cuando ellos están trabajando, del otro lado del mundo se está durmiendo. Entonces hace que la comunicación no sea tan fluida, y eso es otro punto a favor para nosotros. Así que la respuesta sería sí. O sea, hoy trabajar de videojuegos es algo totalmente factible, y es el mejor momento, digamos. Hace 15 años atrás no tanto, hoy es mucho más sencillo. Y perdón, agrego que no piense en su camino en a ver si hay salida laboral. No, porque me dijeron que hay poquita salida laboral, entonces no voy a hacer lo que me gusta y quisiera hacer toda mi vida. No, piensen que acá están conociendo 3 personas que hace más de 15 años están trabajando
digamos, en esto, y nosotros somos un puntito de lo que es el equipo, o sea, el estudio donde yo trabajo hay casi 70 personas, y tengo montones de amigos trabajando de esto, y hace muchos años. Entonces, la posibilidad de trabajar de esto existe, tanto en iluminación, como en arte, como en animación, como en programación, existe en videojuegos y existe en el mundo audiovisual. Hay gente que lo hace. Entonces, si realmente les gusta, encaren para ahí, porque van a encontrar algún hueco para meterse y para empezar. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, voy a ir cerrando porque estamos un poquito fuera de tiempo y hoy muchos de los chicos que están hoy acá por ahí también estuvieron participando en otras charlas del día. Hay muchas preguntas y también muchos comentarios. Me encantan los comentarios, me encantó, son increíbles, también el lenguaje va acorde a la temática. Así que muchas gracias a cada uno por compartir, por mostrar y sobre todo por transmitir el camino de cada uno, que me parece que eso es lo más inspirador y que puede dar confianza a que otros hagan lo mismo y tomen en serio lo que les gusta y se esfuercen por alcanzarlo. A todos los chicos les estamos dejando en el chat una encuesta muy cortita, nos interesa saber qué les sirvió de esta charla y poder también así seguir mejorando en este programa en Socios 2020 que sigue con varias actividades más para que los chicos tomen una decisión informada, consciente y acompañada y puedan agarrar buen envión para lo que empiezan en sus próximos meses. También los invito a todos los que están siguiendo a través de Facebook a que sigan en nuestras redes la grilla de oportunidades para escuchar mañana y pasado. Tenemos un montón de charlas más con profesionales excelentes todas. Así que los invito a eso. Les agradezco de nuevo y me quedo por ahí con lo que decían los tres, ¿no? La importancia de generar buenos vínculos, buenas redes. Antes de que diéramos ala nos reíamos un poco porque Ignacio y Miriam habían trabajado en la misma película, ¿no? Y hoy se vuelven a encontrar acá y están uno en cada punta del continente, y eso pasa en casi todos los trabajos, pero me parece que hay rubros donde se da con más frecuencia, así que empiezan a cultivar esos vínculos desde temprano, que seguramente a lo largo del camino los van a volver a cruzar. Millón de gracias a cada uno y hasta la próxima. Gracias.